Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 4994-2015, formado por apelación directa de sentencia en el amparo promovido por Aerodespachos Sociedad Anónima, por medio de la gerente general y representante legal María del Carmen Fuentes, contra el director general de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. La Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, al dictar sentencia de 8 de octubre de 2015, consideró: en el presente caso, la entidad amparista acude directamente a la justicia constitucional para que el director general de la Dirección General de Aeronáutica Civil le permita realizar sin ningún obstáculo, limitación, vejamen o afectación sus operaciones y todas las actividades que conlleva la prestación de servicios de tierra, pretensiones que a juicio de este tribunal de amparo deben dilucidarse a través de las impugnaciones pertinentes en la vía ordinaria, tal como sucede en el presente caso, que se encuentra en trámite un recurso administrativo, toda vez que la autoridad denunciada, al haber proferido el acto reclamado, la inconformidad de la entidad amparista es susceptible de dirimirse en la vía ordinaria, lo cual es competencia exclusiva de las autoridades correspondientes y no del Tribunal de Amparo. En el presente caso, no es viable cuestionar en la vía de amparo la actuación de la autoridad administrativa por la mera inconformidad del administrado, debido a que el legislador ordinario ha instituido los procedimientos correspondientes. Si bien es cierto que la entidad amparista se considera afectada por la emisión del acto reclamado, en la que la autoridad denunciada le ordena la suspensión inmediata de sus operaciones, tal consideración encaminada a la defensa de sus derechos que denuncia habérsele violado no es suficiente para solicitar y obtener válidamente la protección constitucional de amparo, toda vez que en el presente caso es evidente que Aerodespachos Sociedad Anónima interpuso el recurso de revocatoria, tal como lo reconoce expresamente y acorde a lo informado por la autoridad denunciada, el mismo se encuentra pendiente de resolver, extremo que también manifestaron al exponer sus alegatos en la vista pública llevada a cabo en el amparo. De esa cuenta, el amparo instaurado resulta inviable, lo cual imposibilita a este tribunal de amparo conocer los agravios denunciados, dado que la justicia constitucional no puede subsumirse en asuntos ordinarios que competen a las autoridades administrativas, dado que se deben agotar los recursos administrativos y ordinarios que habiliten el amparo, no cumpliendo el amparista en su petición de amparo con el principio de definitividad. Con base en esta consideración, al resolver declaró: 1. Deniega el amparo instado por Aerodespachos Sociedad Anónima a través del gerente general y representante legal María del Carmen Fuentes en contra del director general de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 2. Se exime del pago de costas judiciales a la entidad amparista por las razones consideradas. 3. Impone la multa de 1.000 quetzales al abogado Cristian Renato Aguilar Palencia, con número de colegiado 10.947, como responsable de la juridicidad del planteamiento de amparo, la que deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad. Caso contrario, se procederá por la vía legal correspondiente. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos en el cual deberán expresar su razonamiento respecto de la sentencia de amparo. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose de abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el abogado Cristian Renato Aguilar Palencia, quien lo hará en auxilio tanto de Aerodespachos Sociedad Anónima, interponente del amparo, por medio de la gerente general y representante legal María del Carmen Fuentes, como de el tercero interesado Aerojet Handling Group Sociedad Anónima, por medio del administrador único y representante legal Edwin Estuardo Bocaj Coyoy. Gracias, señora presidenta. Señores magistrados, honorable magistrada, muy buenos días.
Manera concreta, mi entidad patrocinada, Aerodespacho Sociedad Anónima, y también en representación del tercero interesado, Aerojet Handling Group, hemos manifestado en el expediente que consta interpuesto la apelación contra la totalidad de la sentencia proferida por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con fecha 8 de octubre, la cual consideramos estar revestida de una totalidad de ilegalidades y tal como se ha enunciado de manera escrita. En primer lugar, la sentencia hace una crasa confusión del acto impugnado por el cual Aerodespachos S.A. está acudiendo a solicitar protección de amparo. Como lo podrán apreciar los honorables magistrados, en la sentencia de mérito, el Tribunal de Amparo confunde en qué consiste ese acto, haciendo o queriendo figurar que se está pidiendo la protección constitucional para atacar el fondo de una disposición administrativa emitida por el señor director de Aeronáutica Civil con fecha 12 de agosto. Sucede que el acto impugnado y por lo cual se pide la protección es precisamente que con fecha 13 de agosto del presente año, Aerodespacho Sociedad Anónima fue notificado de la disposición administrativa, cuyo número se identifica plenamente en autos, y esa disposición fue emitida con fecha 12 de agosto. Lamentablemente, desde el momento de su notificación, la autoridad impugnada procedió a ejecutar de manera inmediata los efectos de esta disposición administrativa, sin respetar que la misma estuviera firme, o al menos fuese consentida o hubiese causado estado, cualquiera de las condiciones que establece la ley para que la misma tenga una validez y puedan ejecutarse sus efectos. De manera inmediata procedió a ejecutar la misma, la cual conllevaba implícita la suspensión de operaciones de Aerodespacho Sociedad Anónima, que es una empresa que presta servicios de tierra en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Situación que afectó enormemente la prestación de dichos servicios para todas las empresas a la cual presta sus servicios. Estamos hablando de casi el 99% de los cargueros que entran al Estado de Guatemala son atendidos por Aerodespacho Sociedad Anónima y sin mediar una consideración a la importancia de dicho servicio que se presta, se ejecuta de manera inmediata dicha disposición. Asimismo, al día siguiente de dicha notificación, el día 14 de agosto, Aerodespacho Sociedad Anónima hizo valer el recurso ordinario de revocatoria, el cual fue interpuesto con todas las formalidades de ley y elevado oportunamente al superior jerárquico del señor director de Aeronáutica Civil, es decir, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a cargo del viceministro del ramo, que es el encargado o jefe jerárquico inmediato. A pesar de dicha consideración, la Dirección General de Aeronáutica Civil continuó ejecutando los efectos de dicha disposición. Y el Tribunal de Amparo, en su sentencia, no hace esa hilación lógica, la cual, conforme la secuela procesal, se ha demostrado, se ha explicado, inclusive en la vista pública que se tuvo ante la Sala Sexta, es decir, el Tribunal Acuo, se explicó, quedó comprobado, todos los medios de comprobación de la secuela lo demuestran así. Hay informes de 3 dependencias operativas de la Dirección General de Aeronáutica donde consta que la empresa fue inmediatamente suspendida en sus operaciones. El Tribunal de Amparo de primer grado decretó con fecha 24 de agosto el amparo provisional, el cual fue notificado a las partes el día 25 de agosto y fue hasta ese momento que cesó la ejecución inmediata de la resolución administrativa aludida. El Tribunal de Amparo hace ver, y de manera bastante irrisoria, no se entiende, no logramos comprender por qué, si de un principio determinó que cuál era el acto impugnado, en el auto por el cual otorgó la protección constitucional, inclusive invocó jurisprudencia de esta honorable Corte de Constitucionalidad, en la cual claramente se deja ver los efectos suspensivos que tienen los recursos ordinarios en la administración. Entendemos claro que el juicio contencioso administrativo tendrá sus efectos suspensivos solo si el tribunal que conoce así lo determina, pero los recursos administrativos ordinarios sí gozan de esa situación. Conocido conforme a la doctrina, el recurso de revocatoria es un recurso de alzada, el cual va a ser sujeto a la revisión del superior jerárquico, y el señor director de Aeronáutica Civil no podía él ejecutar una disposición que él emitió
con fecha 12 de agosto. Entonces el Tribunal de Amparo de primer grado sorpresivamente hace una mala interpretación de dicho argumento, el cual ha sido conteste con los argumentos del Ministerio Público, donde se ha hecho una interpretación equivocada de los presupuestos procesales ineludibles que este juicio de amparo cumplen, como lo es la temporalidad, la legitimidad y la definitividad. Presupuestos que cumplen la petición que nosotros estamos realizando. En cuanto a la definitividad específicamente, comprendemos que no es la vía extraordinaria de amparo para atacar una resolución administrativa. Sencillamente es el mecanismo idóneo para defender ante la arbitrariedad de la conculcación de derechos por parte del director de Aeronáutica Civil de estar ejecutando una disposición que no está firme aún, que es susceptible de una revisión, que puede ser modificada, revocada o confirmada por su superior jerárquico. Y a todas luces es la justicia constitucional la que otorga ese mecanismo para que los particulares podamos defendernos de los abusos y las arbitrariedades de la administración pública. Asimismo, el Tribunal de Amparo, de manera bastante equivocada, dentro de la sentencia recurrida, invoca como una manera de justificar, o mejor dicho, basa su sentencia, su disposición en jurisprudencia falsa, la cual no existe. Como pueden apreciar los honorables magistrados, en la sentencia, en la página 17, a partir de la página 16, 17 y 18, el Tribunal de Amparo invoca el expediente 2029-2014, de fecha, si lo permite la señora presidenta, puedo verificar el número, el expediente 2029-2014, de fecha 21 de octubre del año 2014. Esa es la jurisprudencia que invoca el Tribunal Acuo y la misma no existe. He adjuntado, previo a esta vista pública, el memorial, los alegatos por escrito, donde adjunto la copia de dicha sentencia, la cual corresponde, primero, no corresponde a dicha fecha. El verdadero expediente 2029-2014, su sentencia fue dictada con fecha 20 de noviembre del año 2014 y en ninguna de sus partes conducentes contiene ninguno de los párrafos que textualmente el Tribunal de Amparo de primer grado plasma o consigna en la sentencia, situación que es una mutación de la verdad que conlleva una seria equivocación, resolver en hechos falsos, aunado a ello que el expediente 2029-2014 contiene una sentencia en efecto dictada por esta honorable Corte de Constitucionalidad, pero de un caso penal. El recurrente es un señor de nombre Federico Guillermo Ramírez Corado, quien solicitó en su momento la protección constitucional porque la Corte Suprema de Justicia le denegó una casación, situación que es completamente ajena y aislada al caso que tenemos. Y bajo esos argumentos, señores magistrados, no es viable, no es posible que acudamos a justicia constitucional y encima el tribunal que debe de velar, tutelar por esa justicia, utilice jurisprudencia falsa e inexistente, situación que constituye hasta motivos de un delito, ustedes lo saben, y por los cuales también solicitamos que en su momento se certifique lo conducente por todos los indicios de transgresión penal que los honorables magistrados logren determinar conforme la secuela procesal. Asimismo, la autoridad impugnada ha tratado de justificar y hacer valer su decisión, y hago la aclaración que estoy utilizando los argumentos tanto del apelante como de la entidad tercero interesada. La autoridad impugnada ha hecho valer sus argumentos justificando que dicha suspensión atiende a la seguridad del Estado, a que Aerodespachos posee una deuda con la Dirección General, etcétera. Argumentos que son impertinentes, que son inapropiados y que en nada tienen que ver o justificar el abuso o el ejercicio de facultades al margen de la ley. Los funcionarios públicos son depositarios de la autoridad y deben ceñir su actuar deben ceñir su actuar en base a la legislación, en base a la ley. Ese es uno de los principios que rigen su actuar y que posibilitan la tutela administrativa y la juridicidad. Y de esa cuenta nosotros no encontramos acá que la autoridad haya actuado de esa manera. Bajo cualquier argumento, bajo cualquier circunstancia, ello debe de ser esgrimido ante la autoridad competente, es decir, el superior jerárquico, y no es motivo como para poder justificar en ningún momento el quebrantamiento del orden legal.
No se puede quebrantar ese principio de legalidad al cual están ajustados los funcionarios y servidores públicos en base a disposiciones que por seguridad aérea, que por seguridad del aeropuerto, etcétera. Cuando estamos quebrantando la misma seguridad aérea al dejar en suspenso una entidad de manera inaudita, bajo consideraciones muy particulares que deben de ser atendidas en la vía ordinaria administrativa, todo lo cual, como indico, claramente debe de dirimirse ante la instancia competente. Por lo tanto, hemos acudido a solicitar esta protección, hemos invocado claramente, con el permiso de la señora presidenta, la jurisprudencia que es aplicable y que sí es pertinente, como lo es la sentencia de fecha 5 de febrero del año 2009, dentro del expediente 3762-2008, el cual el mismo Tribunal de Amparo de primer grado citó en el auto por medio del cual otorgó en su momento el amparo provisional. Asimismo, esta honorable sala, honorable corte, en su sentencia de fecha 10 de febrero del año 2009, dentro del expediente 4028-2008, de igual manera, ha indicado claramente que el recurso de revocatoria es un medio de impugnación que por su naturaleza tiene efectos suspensivos. Y dentro de estos fallos que estoy invocándole a la honorable corte, también me permito citar la sentencia de fecha 12 de agosto del año 2014, dentro del expediente 1336-2014, en donde casos similares, autoridades administrativas han procedido a ejecutar efectos de disposiciones que emiten en el ámbito de sus competencias sin respetar que las mismas disposiciones estén firmes y que por su naturaleza sea agotado el debido proceso. De esa cuenta, honorables magistrados, solicitamos que se otorgue la protección de amparo solicitada sin perjuicio de los resultados que puedan haber ante el superior jerárquico del director general de Aeronáutica Civil, sin perjuicio de ello, que son aspectos que deben ser dirimidos en esa instancia, que por medio de la protección de amparo se evite el abuso y la arbitrariedad de ejecutar una disposición que no está firme, lo cual lesiona, dentro de todos los derechos que hemos invocado, el derecho del debido proceso, el derecho de defensa, asimismo, el derecho de legalidad administrativa y el derecho a la libertad de industria, comercio y trabajo de la entidad amparista. De igual manera, la entidad tercero interesada se ha visto seriamente afectada con esta conculcación de derechos porque no se ha respetado el Estado de Derecho. Se ha procedido de manera arbitraria, como lo he señalado ya, y existe suficiente jurisprudencia donde esta honorable corte indica que los recursos deben de ser agotado su procedimiento y las disposiciones como parte del control judicial que tienen los particulares tienen que agotarse todas las instancias para que queden firmes. En eso, para resumir, para concluir, en eso consiste el acto impugnado, por lo cual se pide la protección constitucional y que el señor director de Aeronáutica Civil se abstenga de ejecutar los actos, los efectos, todo lo que emane de la disposición de fecha 12 de agosto del 2015, debidamente detallada en autos, la cual se encuentra impugnada por revocatoria ante su superior jerárquico. Únicamente, señores magistrados. Puede hacer uso de la palabra el director general de la Dirección General de Aeronáutica Civil por medio de su abogado auxiliante en esta audiencia, el abogado Walter David Estacuy Muñoz. Muchísimas gracias. Muy buenos días, honorable magistrada presidenta, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señor secretario, partes procesales presentes, tengan todos muy buenos días. Voy a comenzar la exposición de nuestros argumentos y la manifestación de la veracidad del acto reclamado, que creo que la parte postulante de la acción de amparo encausó de una forma incorrecta. El acto reclamado es la emisión de un oficio por medio del cual la Dirección General de Aeronáutica Civil le informó a la entidad Aerodespacho Sociedad Anónima que las actividades que prestaba dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Aurora deberían de ser suspendidas derivado de, primer punto importante,
el vencimiento del certificado que les permitía prestar las operaciones dentro del aeropuerto. Es decir, existe una licencia que es necesaria para poder prestar esos servicios, licencia que ampara la operatividad y la seguridad operacional que debe de cumplirse. Un ejemplo parangonástico sería la licencia de conducir. Si usted tiene su licencia vencida, aunque usted pueda prestar el hecho de conducir, no debe de hacerlo para respetar la ley. De igual manera, estas licencias aeroportuarias o certificados por medio de los cuales se garantiza la operatividad y el buen funcionamiento de las instituciones. Al estar vencidos, automáticamente deben de dejar de prestar el servicio. Eso es realmente el acto impugnado, el oficio por medio del cual se les hace de conocimiento que su licencia, que su certificado de operación está vencido y por lo tanto deben de omitir de prestar ese servicio toda vez que ponen en riesgo la seguridad aeroportuaria. Si eso no es superior a los derechos particulares de una sociedad, poniendo en riesgo el demás derecho de todos aquellos que hacen uso del Aeropuerto Internacional Aurora, pues será un poquito difícil establecerlo. Como acto impugnado, la entidad de Aerodespachos oportunamente planteó su recurso de revocatoria, pero anterior al planteamiento del recurso de revocatoria, accionó en amparo. De alguna manera, la acción de amparo se la resolvieron en un auto que contiene la sentencia, perdón, no es auto, que es una sentencia, en donde se establece que existe por manifestaciones propias de ellos y por estar contenido en el informe circunstanciado emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil dentro del amparo, la existencia del recurso idóneo ya planteado. Es decir, la propia entidad de Aerodespachos sabía y conoce cuál es el mecanismo para impugnar el oficio por medio del cual se le da el conocimiento de su violación a la norma y a la ley y a la seguridad aeroportuaria. Derivado de esto, la entidad que representamos, la Dirección General de Aeronáutica Civil, procedió a suspender las actividades. En el momento en que se nos notificó el amparo provisional por el cual le otorgaban el derecho a seguir prestando el servicio, se procedió a girar las instrucciones para que operaran. Actualmente están operando, por el planteamiento y la admisión que se procedió a hacer del recurso de revocatoria planteado en contra del dicho oficio por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que es la entidad que admite y que en ese momento entra el efecto de la suspensión de cualquier acto que se haya emitido, se procedió a permitir, como hasta el día de hoy, que se prestaran los servicios aeroportuarios, toda vez que están haciendo uso de su derecho de defensa como corresponde por medio del planteamiento de los recursos dentro de la vía gubernativa. Es decir, la acción de amparo resuelta en forma negativa ya queda sin efecto, queda sin materia, no tiene razón de ser, toda vez que lo que busca la acción de amparo planteada por la entidad de Aerodespachos es que se le otorgue la prestación de los servicios. Es lo que están haciendo, es lo que al día de hoy están prestando, no por la acción de amparo ni por el auto en donde se resolvió en forma preliminar la autorización por el órgano constitucional que resolvió el mismo, sino por el uso correcto del recurso de revocatoria que hoy por hoy aún se encuentra en el Ministerio de Comunicaciones dándose los trámites respectivos que corresponden y que estamos a la espera de la resolución. Es decir, ¿dónde está el acto reclamado que le violenta sus derechos? Hoy por hoy prestan el servicio. ¿Qué es lo que busca la entidad de Aerodespachos con este proceso? Busca dos cosas: retardar la juridicidad de algún otro acto que ellos internamente han podido prestar o han podido desarrollar o plantear ante la Dirección General de Aeronáutica Civil, además de venir a entorpecer otros procesos de más importancia para el Estado de Guatemala, ya que este no tiene materia ni razón de conocerse.
Sin embargo, lo han elevado hasta estas instancias en busca de un amparo o la protección de un amparo que ya no tiene materia ni razón de ser, en virtud de dos cosas. Primero, ya se hizo uso del recurso idóneo para oponerse a la resolución, acto o disposición administrativa que según la entidad les causa un agravio. Segundo, la acción de amparo fue legalmente resuelta, se agotaron todas las vías, se llevaron a cabo todas las audiencias necesarias y en el razonamiento que se emitió por parte del Tribunal Constitucional se puede observar que hacen uso correcto de los argumentos por medio de los cuales establecen que la propia entidad reconoce que hace uso de su derecho de defensa por medio de los recursos gubernativos, en este caso el recurso de revocatoria. Y si se hace uso de ese derecho, ¿qué razón tiene la presente acción de amparo? Esa es la incógnita que surge hoy por hoy. Derivado de esto, es importante señalar que la Dirección General de Aeronáutica Civil se regula no solo por la Ley de Aviación Civil, sino por aquellas normas de interés internacional, como son las RAC, Regulaciones de Aviación Civil, que es de donde nace y de donde deriva la imposición de estas disposiciones que según la entidad de aerodespachos les damnifican. Pero Guatemala, que actualmente se encuentra en el proceso de certificación aeroportuaria, necesita regular no solo a la entidad de aerodespachos, necesita regular a todas aquellas entidades que prestan servicios aeroportuarios y que se encuentran en esta misma situación. Las disposiciones de aviación civil, complementadas con las regulaciones de aviación civil planteadas por la OACI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, son las que nos determinan en qué momento se puede prestar los servicios aeronáuticos y en qué momento ya no pueden prestarse. Esas son normas que debemos de observar primariamente antes de un derecho particular como el de la entidad de aerodespachos. En este caso, lo único que la Dirección General de Aeronáutica Civil estableció al momento de emitir el oficio que considera la entidad de aerodespachos como acto impugnado es darle cumplimiento a esas normas. Como consecuencia, sujetarse el funcionario y el empleado público a la ley que lo regula, a la ley que lo manda y a la ley que le instruye que cumpla sus funciones, diciéndole a la entidad que no llena los requisitos para prestar el servicio, que detenga la prestación de su servicio. Si eso no es cumplir la ley, ¿qué es cumplir la ley? La Dirección General de Aeronáutica Civil en ningún momento ha querido dañar ni a la entidad ni a aquellos terceros que tienen relación comercial directa con Aerodespacho Sociedad Anónima, toda vez que lo único que se ha ejecutado es durante un periodo en el cual no se tenía la admisibilidad del recurso de revocatoria, la ejecución del oficio en donde se le establecía la prohibición de prestar los servicios. Es decir, nosotros como autoridad, en el momento que recibimos el recurso de revocatoria, únicamente nos concertamos a emitir el informe circunstanciado y elevarlo. Pero ¿en qué momento surge la suspensión de los actos que se emitieron por la dirección? En el momento de la admisión del recurso de revocatoria que lo realiza el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Al ser nosotros notificados de eso, automáticamente, que coincidió un día antes con la emisión del auto que contiene el amparo provisional, en donde el Tribunal Constitucional ordena a la dirección permitir que sigan prestando los servicios. Es decir, ese fue el único lapso de tiempo en el cual nosotros logramos la suspensión, y digo logramos porque se está incumpliendo una norma de aviación civil que rasga la seguridad operacional y pone en riesgo a todo el aeropuerto. Sin ánimo de extender más mis alegatos y las manifestaciones, solo quiero hacer mención que los argumentos que se han vertido por la parte actora y postulante del amparo se alejaron de la postura de su memorial, en donde plantea
el recurso de apelación, ya que aquí se debió de haber escuchado de parte del postulante los lineamientos y argumentos sobre los cuales estaba viciada la sentencia o inconclusa la sentencia. Sin embargo, se determinó o se ahorilló a otros aspectos que no tienen nada que ver con la emisión de la sentencia, porque la sentencia cumple los requisitos establecidos en la Ley de Amparo, Adquisición Personal y de Constitucionalidad, así como en el auto acordado 1-2013, en donde se establecen las normas y características que deben de reunir los actos como las sentencias que deben de ser proferidas. Es decir, está cumpliéndose con la norma jurídica, está cumpliéndose con la ley. El uso del derecho del recurso de apelación lo tienen. Ahora, sin embargo, podemos evaluar que de esto no se trató nada. Se mencionó que se hizo un uso incorrecto de algún número. Un error humano puede pasar. Pero, sin embargo, aunque ese error humano esté contenido en ese documento, tenemos amplia jurisprudencia emitida por esta honorable Corte de Constitucionalidad, en donde se establece concretamente y categóricamente que el uso de la definitividad debe de ser observada en todos los casos antes de hacer el planteamiento de cualquier acción de amparo. Si esto no se respeta, ¿cómo vamos a respetar otras normas jurídicas que nos deben de regular a nuestros actos concretos? Muchísimas gracias, honorables magistrados. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Ruth Jessica López. Gracias. Buenos días, honorables magistrados, abogados, abogadas y demás público que nos acompaña. En el presente amparo, el Ministerio Público comparte el criterio sustentado en la sentencia de fecha 8 de octubre del año 2015, por medio de la cual la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo deniega el amparo solicitado por la entidad Aerodespacho Sociedad Anónima. Ello en virtud de que dichos argumentos son congruentes con lo expuesto por el Ministerio Público en la vista pública que para el efecto le fue concedida. En el presente amparo se señala como acto reclamado el oficio de fecha 12 de agosto del año 2015, por el cual la autoridad recurrida ordena de forma inmediata suspender definitivamente las actividades que la entidad amparista realiza consistentes en la prestación de servicios de tierra en los aeropuertos Aurora y Mundo Maya en el Petén. Al analizar dicho acto reclamado, traerá a colación dos frases indicadas por el abogado de la entidad amparista. Él dijo: el acto reclamado tiene que agotarse todas las instancias para que quede firme. También dijo: ante el acto reclamado puede revocarse, confirmarse o modificarse por el órgano superior jerárquico. También dijo: se presentó recurso de revocatoria, el cual tiene efectos suspensivos. Ante estos argumentos, pues, es evidente que lo expuesto en la sentencia de fecha 8 de octubre del año 2015 es a todas luces correcto, pues indica: queda establecido en los argumentos vertidos en el amparo y en el informe circunstanciado que la entidad amparista interpuso recurso de revocatoria de conformidad con la Ley de lo Contencioso Administrativo. Esto únicamente evidencia que el amparista no cumple con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, pues no agota la definitividad para acudir a la vía constitucional, pues tal como lo manifesté en la vista pública de primera instancia, supongamos que se otorgue este amparo y se otorgue el recurso de revocatoria. Se obtendría el mismo fin, que sería dejar sin efecto la suspensión de los servicios por medio del amparo y por medio del otorgamiento del recurso de revocatoria. El amparista pretende traer a la vía constitucional una situación que ya fue sometida a la jurisdicción ordinaria y que aún está pendiente de resolver, tal como él lo manifestó. Por lo que ante esta situación y tomando en consideración la jurisprudencia, la abundante y reiterada jurisprudencia emitida por esta Corte, en el sentido de que primero debe agotarse la vía ordinaria antes de acudir a la vía constitucional, emitida en los expedientes 316 del año 2011, 2459 del año 2009 y 2997 del año 2011, esta Fiscalía considera que el amparo es a todas luces improcedente, derivado de lo cual se solicita que al emitirse la sentencia se declare sin lugar el recurso de apelación planteado y se confirme la sentencia de fecha 8 de octubre del año 2015 y se deniegue el amparo solicitado. Gracias. Se clausura la presente audiencia.